El tema de esta tarde es Soy revolucionario. La escritura que acabamos de leer, amados hermanos, es verdaderamente una escritura asombrosa y es en realidad una declaración revolucionaria en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 8, versículos 31 a 32, que son los versículos que acabamos de leer, en verdad nos permiten conocer una verdad que nosotros necesitamos tener bien clara. Jesús entonces hace una declaración revolucionaria, en la cual, amados hermanos, cambia el paradigma o la forma de entenderse como hijos de Dios. Quiero que usted ponga mucha atención en esta parte. Lo que el Señor Jesús está hablando cambia por completo la forma de entenderse o de cómo nos entendemos hijos de Dios. Comienza el versículo que leímos, el primero, diciendo que Jesús les habla a algunos judíos que habían creído en Él. Amén. Por lo tanto, Jesús nos está dirigiendo a personas que no han creído en Él, que no han escuchado sus palabras. Más bien, entonces se está dirigiendo a personas que han escuchado de su palabra, que lo han escuchado hablar y enseñar. Así como hoy, en esta hora, usted y yo, la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado la palabra de Dios, la hemos leído. De tal manera que, amados hermanos, no estamos aquí, en su mayoría, personas que desconozcamos la palabra del Señor, sino que hemos creído también en Jesús y hemos escuchado su palabra. De tal manera que estamos en igualdad de condición que los judíos de aquel tiempo. Amén. Gloria al Señor. Entonces Jesús hoy nos puede hablar con libertad. ¿Desea que el Señor hoy le hable a usted con libertad? Amén. Dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y creemos que está en este lugar. Pero no tan solo se encuentra en este lugar como le creen por ahí que es, como una fuerza activa, como algo que se encuentra tan solo merodeando entre nosotros. No, el Señor, el Espíritu de Dios, como Dios realmente está hoy tocando a la puerta de su corazón. Él quiere influir en usted, quiere tocar lo más profundo de su corazón, quiere edificarle hoy a través de este maná espiritual de la palabra del Señor. Por lo tanto, creemos que el Espíritu de Dios está aquí, está conmigo, está aquí tocando a mi corazón. El Señor Jesús con la declaración que ha hecho, va mucho más allá, amados hermanos, de la idea de considerarse hijos de Dios solo por la raza, tal como los judíos de su tiempo lo entendían. Ellos, amados hermanos, por la promesa, es cierto, hecha a Abraham, de tal manera que toda su descendencia, toda la raza, ¿verdad?, a partir de Abraham, eran considerados y se consideraban como hijos de Dios. Pero el Señor Jesús quiere ir más allá, quiere ir a lo más profundo. Y no tan solo quiere hablar de cuestiones de raza. No quiere reiterarle a los judíos que se sientan como hijos de Dios tan solo por la raza. No, el Señor Jesús quiere romper esa manera de pensar, quiere romper con ello, para que los judíos que han creído en Él puedan entonces entender que hay algo más allá de la raza, más allá de esa condición. Y es la que el Señor Jesús quiere tocar, quiere ir a ese punto donde no tan solo son llamados hijos de Dios por cuestión de raza. Esa declaración de Jesús es revolucionaria, amados hermanos. Está totalmente cambiando la manera de pensar de muchos siglos. Es una idea preconcebida, es una idea, amados hermanos, en la que ellos han sido formados. De tal manera que cuando Jesús les da a conocer esta declaración y con lo cual está revolucionando y cambiando el paradigma, entonces es como si de pronto, imagínense a un tren gigantesco de inmensas toneladas corriendo por sus vías a 100 kilómetros por hora.
e impactándose directamente sobre algo lo pulveriza, ¿no lo cree? Así están sintiendo la declaración de Jesús estos judíos sobre sus vidas, sobre sus mentes, acostumbradas a entenderse como hijos de Dios tan solo por la raza. De tal manera que escuchen lo que ellos le respondieron a Jesús en el versículo 33 de la lectura de Juan capítulo 8. El versículo 33 nos dice así: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Les dolió. Y ellos, como buenos nacionalistas, ¿verdad?, están apelando a su origen y están haciéndole saber a Jesús que son linaje de Abraham y que nunca han sido esclavos de nadie, aunque en ese momento estaban bajo el yugo de los romanos. Pero ellos se sienten orgullosos. El orgullo está a flor de piel en la vida de estos judíos, de tal manera que dicen a Jesús: espérate, soy linaje de Abraham, soy linaje del hombre que recibió la promesa. Por lo tanto, ¿qué me estás diciendo? No necesito más libertad, soy libre porque soy simplemente descendiente, soy linaje. Y ellos entonces estaban conformando a ese punto, a esa forma de pensar: soy hijo de Dios porque soy linaje de Abraham. Es todo. Puedo vivir o no según la palabra de Dios, es una elección, pero de que soy hijo de Dios lo soy porque soy linaje de Abraham. Así ellos pensaban. Amén. Es entonces que Jesús les cambia esa manera de pensar. No es así. Va más allá entonces del asunto de la raza. Hoy en día muchos se consideran también hijos de Dios solo por un concepto creacionista. ¿Han escuchado decir personas dicen por ahí: soy hijo de Dios porque Dios me creó? ¿Sí? Y como todos somos creación de Dios, pues entonces todos somos hijos de Dios. Así piensan algunos. Y se consideran hijos de Dios tan solo porque saben que Dios los creó. Es cierto, Dios los creó. Pero Jesús quiere ir más allá de que piensen de manera superficial. No es tan solo, ¿verdad?, el hecho de haber sido creados por Dios lo que los hace realmente ser hijos de Dios. Amén. Vamos a entender un concepto, amados hermanos, más profundo que el simple que se observa a manera literal, de pronto decir: bueno, como Dios me creó, entonces soy su hijo. No vamos a ir más allá de ese punto. Amén. Otros creen o tienen la idea que son hijos de Dios porque pertenecen a una iglesia evangélica o asisten a una iglesia evangélica. Tan solo por pertenecer o tan solo por asistir, de pronto hay quienes consideran que pues ya están del otro lado, ya son hijos de Dios. Jesús entonces rompe con estas maneras de pensar. Y Jesús entonces también pulveriza todas estas preconcepciones con una declaración sencilla y contundente. Amén. Jesús no está tratando de desarrollar todo un tratado filosófico acerca de quién o quién no es hijo de Dios. Él, de una manera sencilla, contundente, clara para todos, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Si permaneces en mi palabra, entonces seréis verdaderamente llamado
un discípulo. Y entonces también serás un hijo de Dios. ¿Por qué Jesús lo menciona, lo habla así? Veamos lo que nos dice en ese mismo capítulo 8, el versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús le responde: bueno, estoy de acuerdo. Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, ¿no? Entonces el Señor está, fíjese cómo es el punto. Es el Hijo de Dios. Y a veces pensamos que Dios nos va a enseñar parándose frente a nosotros y nos va a decir: así es esto. Y bueno, nosotros como vemos que es el Hijo de Dios, pues no nos queda otra más que aceptar y decir: ok, está bien lo que tú digas, ¿no? Y de pronto creemos que lo que tenemos que hacer es porque se nos tiene que imponer a hacerlo. Pero Jesús no está imponiendo lo que ellos tienen que hacer tan solo por su posición como hijo de Dios. Lo que está haciendo Jesús es que los está haciendo razonar. Los está haciendo entender, los está confrontando. Amén. Les está dando duro en su estructura mental. Tú piensas así, bueno, vamos a ver si lo que piensas es correcto. Y comienza Jesús entonces también a hablar cosas que comienzan a confrontarnos de una manera tremenda. Amén. Somos hijos de Abraham, está bien. Si eres hijo de Abraham, entonces demuéstralo ya, las cosas o las obras que Abraham haría. Y entonces Jesús les dice en el versículo 41: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos le dicen así. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y entonces Jesús aquí todavía les da más duro y les dice en el versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, no son padres, no son hijos de Abraham, no son hijos de Dios. Si fuesen hijos de Abraham, harían las obras que corresponden a Abraham. Abraham fue un hombre de fe, un hombre que creyó en Dios y que también hizo la voluntad de Dios. Amén. Bueno, pero no hacen la voluntad de Abraham. Entonces dicen: bueno, somos hijos de Dios. No somos como los gentiles, mencionan los judíos, somos hijos de Dios. Bueno, si son los hijos de Dios, harían también las obras que Dios exige, pero no lo están haciendo. ¿Qué son entonces? ¿Qué son? ¿Son judíos? Sí. Su raza dice que son hijos de Dios. Bueno, Jesús no discute con ello, pero sí los ubica y les dice: entonces son hijos del diablo, porque hacen las cosas que corresponden a la mentira. A veces cuando nosotros escuchamos la palabra diablo, nos imaginamos a un ser monstruoso, a un ser, ¿verdad?, como lo han dibujado en las caricaturas. ¿Cómo lo han dibujado? Con cuernitos, rojo, ¿verdad?, con un cola y con un trinche en la mano derecha. Y así se le imagina, ¿verdad? Por aquí a un
angelito diciendo lo que tienes que hacer y por aquí un diablito diciendo lo que no tienes que hacer, ¿verdad? Así la mayoría de personas entienden esa idea acerca del diablo. Pero sin embargo la Escritura, cuando menciona a Satanás, cuando menciona a diablo, no tan solo siempre se está refiriendo a un ser, sino se está refiriendo a todo lo que se opone a Dios, a todo lo que va en contra de Dios y de su voluntad. De tal manera que entonces, cuando el Señor Jesús les dice, sois de vuestro padre el diablo, entonces sois ni de Abraham, ni de Dios, pero sois de todo lo que se opone a Dios. Sois de todo aquello que va en contra de Dios. Sois de aquellos que se rebelan a Dios. Amén. Son hijos de mentira. Dicen ser una cosa y no lo son. Amén. De tal manera que entonces esa confrontación, ese diálogo con Jesús, de verdad que los llevó a un punto en que Jesús termina pulverizando y destrozando todas sus preconcepciones, todo lo que ellos tenían por entendido que eran, pero no lo eran. Amén. Hay ocasiones en las que Jesús nos confronta de tal manera, porque podemos estar como creyentes de Jesucristo y decir, soy cristiano. Amén. Puedo acudir a la iglesia, puedo cantar, puedo acudir, ¿verdad? Hoy en día a actividades cristianas, a conciertos cristianos, pero de pronto el Señor, ¿verdad? Que me ama tanto y que siempre procura ubicarme y siempre procura que vaya por el camino correcto, a veces nos confronta y nos comienza a hacer reflexionar. Dices ser cristiano, pero ¿en verdad lo eres? Dices ser creyente, dices ser discípulo mío, pero ¿en verdad lo eres? Oye, en verdad, amados hermanos, lo importante es que sepamos que estamos parados sobre una verdad correcta. Amén. Quiero hablarle un poquito del tema de la religión, para abonar un poquito más a este tema. A veces pensamos que la religión es un conjunto de normas, un conjunto de tradiciones a las que uno tiene que apegarse para entonces poder decir, yo pertenezco a tal religión. La religión es una respuesta, surge como una respuesta a una necesidad humana, a una necesidad profunda en el alma de cada persona. De tal manera que las personas, cuando buscan en su vida agitada tener un momento de tranquilidad, cuando buscan en su vida, amados hermanos, que se encuentra a veces atormentada, a veces angustiada, buscan paz, entonces se acercan a una religión. Porque de pronto la persona o las personas piensan que acercarse a una religión será bueno para la vida, será bueno para mi alma, será bueno para esta vida que llevo, que de pronto me doy cuenta que no es tan correcta, que no es tan buena. Entonces, para tratar de ser mejor persona, para tratar de ser más bueno, pues me acerco a una religión. Porque todas las personas en algún momento dan cuenta o se dan cuenta de que hay algo internamente que no se ha llenado. Se dan cuenta que son unos pozos caminando. Imagínense un pozo, es profundo, ¿verdad? Y así de pronto las personas se dan cuenta que son pozos caminando, pero pozos vacíos. El alma del hombre, el alma de nosotros necesita ser llenada. Y nos damos cuenta que con lo que hemos experimentado en la vida, las cosas que yo creía buenas, las cosas que yo creía que iban a beneficiar a mi vida, no lo fueron tan benéficas. Amén. No fueron no llenaron, no dieron satisfacción a la necesidad que internamente tengo. Entonces comienza la búsqueda de algo que llene el alma. Y es entonces que el hombre crea la religión. Y de ahí entonces encontramos un gran abanico de religiones. Es por eso que de pronto los cristianos decimos, no somos religión, ¿verdad?
Nosotros no predicamos religión, porque el mundo o las personas han creado una gran cantidad de religiones para poder satisfacer la necesidad de su alma. Entonces que nosotros decimos no es religión. Pero hoy voy a apelar al significado estricto de la palabra religión, para podernos acercar realmente a Jesucristo como una religión. ¿Qué es religión en sí? La palabra religión viene del latín religio y está conformada, amados hermanos, por un prefijo que es re, que indica intensidad, por el verbo ligare, y por ahí las más jóvenes entenderán la palabra ligare, ¿verdad? Porque sí es ligar, amarrar, ¿sí? Y el sufijo ión, que implica una acción o efecto. Entonces la palabra religión, en el sentido estricto de la conformación de la palabra, significa acción y efecto de ligar fuertemente. Acción y efecto de ligar con fuerza, con intensidad. Y nosotros que buscamos de Dios, que buscamos de Jesucristo, entonces, es correcta la idea de pensar que necesitamos estar ligados, fuerte e intensamente a Cristo. Entonces, en ese sentido, mi religión es Cristo. Quien me liga es Cristo. A quien me ligo, a quien me amarro fuertemente, es a Cristo. De tal manera entonces, que cuando buscamos nosotros ser satisfechos en nuestro interior, buscamos en la religión correcta, que es Cristo. Amén. En esa. Y aquello en donde estará basada nuestra esperanza, aquello en donde estará basada o basado, amados hermanos, nuestra satisfacción interna tiene que ser no humano. No humano. Lo que proviene del hombre en algún momento se rompe. Lo que es del hombre o lo que el hombre forma en algún momento falla. Porque las personas, amados hermanos, somos falibles. Pero Jesucristo es infalible. Vaya conmigo lo que dice el Evangelio de Juan, así también en su capítulo 8. Capítulo 8 y versículo 46. Ahí dice Jesús: ¿quién de vosotros me redarguye? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? A Jesús, ¿quién lo acusa de pecado? A Jesús, ¿quién lo juzga de pecado? Nadie. Él es infalible, Él es perfecto. Por lo tanto, Él habla verdad. Amados hermanos, y si usted está en búsqueda de la verdad, si usted está en búsqueda de aferrarse a algo que le va realmente a satisfacer, a llenar, entonces cuide que ese algo no sea algo que fue inventado por el hombre. Porque cualquier filosofía, porque cualquier idea surgida de la mente humana, en algún momento tiende a fallar. Tiende, amados hermanos, a caerse. De tal manera que el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios,
es la única que como tal, de manera pura, ha subsistido más de 2000 años y ha traspasado barreras de naciones, culturas y lenguas, y llega hasta nuestros días. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, esta nos sigue impactando con la misma fuerza, con la misma intensidad con la que impactó a los creyentes de hace más de 2000 años. Amén. Entonces, si nos vamos a aferrar a algo, vamos a hacerlo de aquel que es perfecto, infalible, de Jesucristo. Jesucristo entonces es mi religión. ¿Tienes una religión? Sí, es Jesucristo. Es Jesucristo. Y Jesucristo entonces, amados hermanos, le responde también a los judíos en el versículo 37. Quisiera que usted leyera también el versículo 37 del capítulo 8. Nos dice así: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Vea cómo entonces Jesús comienza a pulverizar, comienza a golpear con un martillo, y un martillo demasiado fuerte, cada estructura, cada pensamiento, cada idea del judío. Está yendo a lo más profundo del corazón. Sois hijos de Abraham, pero intentas matar a aquel que viene de Dios. Intentas destruir a aquel que proviene de Dios, por lo tanto, a aquel en quien Abraham confió. Procuras matarme porque mi palabra, ¿sabe qué comenzó a hacer la palabra de Jesús en la vida de estas personas? Comenzó a ser incómoda. Comenzó a no agradar tanto. Comenzó a no sentirse tan suave, tan dulce. Comenzó a confrontar. Comenzó a destapar. Comenzó a destapar y a hacer notoria, amados hermanos, la decadencia, la pobreza en la que espiritualmente vivían. Amén. De tal manera que entonces, hoy traslademos este versículo a nuestros días. Y podemos decir: soy hijo de Dios porque asisto con regularidad a una iglesia. Soy hijo de Dios porque siento bonito cuando canto. Soy hijo de Dios porque sucede esto en mí, porque hay algo bonito que siento. Es cierto. La religión en cierta forma es buena, es agradable. Cuando tú te congregas, cuando comienzas a tener esa búsqueda, algo hermoso sucede. De alguna forma Dios en su misericordia actúa. Sin embargo, cuando se trata de fe y permanecer en Cristo, no tan solo no te va a ayudar el sentir o la emoción solamente. Lo que te va a hacer permanecer en Cristo no es lo bonito que siento, no es la emoción que siento, amén, sino es la palabra. Y a veces las personas intentan borrar a Jesús, como aquellos judíos intentaban eliminarlo. ¿Y cómo pretendían eliminarlo? Matándolo. ¿Cómo se mata a Jesús en estos días? Pues haciéndolo a un lado de nuestra mente, impidiendo que Él, amados hermanos, redarguya, que Él sea quien nos diga si estamos en lo correcto o no. Haciendo a un lado a Jesucristo. Hoy en día a veces las personas intentan, o los creyentes intentan borrar a Jesús de sus vidas.
Me quedo con tan solo sentir bien. Me quedo con tan solo sentir emoción. Me quedo con tan solo con cierta parte de lo bonito que es ser cristiano. Pero aquello que me incomoda de la palabra de Dios, aquello que de pronto de la palabra de Dios no me resulta tan grato, eso prefiero mejor pasar cuchillito por ahí, cortarlo y separarlo. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús les está indicando, mi palabra está siendo ya incómoda para ti. Amados hermanos, a veces la palabra del Señor incomoda, y es cierto. Incomoda mucho a nuestro estilo de vida. Incomoda mucho a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de pensar. Es cierto que para entender nosotros las cosas, de hecho cuando usted lee algo, todos nosotros somos dados a interpretar. La disciplina de la interpretación del texto es la hermenéutica. Pero en cierto modo todos somos hermenéuticos, todos interpretamos. Cuando leemos un texto, ya sea la Biblia o cuando leemos la carta del novio, cuando leemos la carta de la novia, cuando leemos lo que se publica en el Facebook, cuando leemos todo lo que leemos, de todo hacemos una interpretación. Lo dijo por tal cosa. Ya sé por qué lo dijo. Ya sé por qué lo escribió. Y uno intenta interpretar. Sin embargo, amados hermanos, en esa interpretación que hacemos de las cosas, que hacemos de la vida, para interpretar, nosotros tenemos antes un juicio. Y ese juicio que nosotros tenemos en la mente está ahí formado, o nuestro juicio está formado por lo que me enseñó mi mamá. Nuestro juicio está formado por lo que aprendí en mi casa, por los refranes de mi abuela, ¿no? Mi juicio está formado por lo que mi papá decía allá o mi abuelito decía acerca de la vida. Hijito, por favor, por este caminito. Entonces yo aprendí eso. Y nuestro juicio está formado por muchas de esas cosas, ¿sí? De tal manera que cuando nosotros interpretamos algo, lo interpretamos según lo que creemos. ¿Sabe que hoy en día muchas personas no acuden al médico porque encuentran en Google al doctor Google? Pero cuando la persona busca en Google algo para aliviar su dolor, para aliviar cierta enfermedad que tiene, intenta buscar lo que cree que le va a funcionar, lo que tiene la idea que pueda funcionar. Entonces busca por ahí un remedio, busca por ahí algo, y aquello que diga, pues más o menos cuadra con lo que yo creo que me va a ayudar, entonces eso agarro. Pero cuando hay algo que dice, no, te vas a tener que inyectar, no, te vas a tener que someter a tal procedimiento, algo que no está tan agradable, entonces mejor le doy clic al siguiente. Y eso lo hago a un lado, porque tengo una preconcepción acerca de lo que me puede ayudar y acerca de lo que no. Así juzgamos la vida. Así a veces también juzgamos la palabra de Dios. La leemos, la escuchamos, pero a veces tan solo nos quedamos con lo que me resulta más cómodo pensar, con lo que me resulta más cómodo recibir. Y a veces, o en la mayoría de veces, nos equivocamos cuando seleccionamos así o cuando juzgamos así a la palabra de Dios. Entonces somos como aquellos a los que Jesús se refiere: me procuráis matar porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No permitamos que seamos de esos en los que la palabra de Dios no encuentra cabida aquí adentro. Abramos el corazón a Jesús y permitamos que su palabra realmente esté aquí. Amén. Amén. El que es de Dios lo sabe escuchar y también lo obedece. Juan, en el mismo capítulo 8, en el versículo 47 nos dice: versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto
no las oís vosotros porque no sois de Dios. El que no es de Dios no escucha la palabra de Dios. ¿En qué sentido lo está diciendo el Señor? Todos escuchan la palabra de Dios. Amén. Todas las personas lo escuchan, pero no todos son los que hacen caso a la misma, no todos son los que la obedecen o la toman para sí. Amén. Cuando el Señor Jesús habla de oír, se está refiriendo al hecho también de recibirlo y de tomarlo y ponerlo en práctica. De tal manera que entonces, el que es de Dios, la palabra de Dios, esta recibe y esta la practica, esta la vive. Amén. ¿Cómo cree usted que un fabricante va a probar que su producto funciona? Sacándolo al mercado, ¿no? Poniéndolo al uso de las personas. Amén. Si dice por ahí el fabricante, no, esta secadora te va a dejar unos rizos, pero de verdad que van a quedar muy bien en tu cabello. Para probarlo, entonces tiene que sacarlo al mercado y donde las damas puedan adquirirlo y ver si es cierto que esa secadora hace esos rizos. Es la mejor forma de probar. ¿Cómo vas a probar que tú verdaderamente estás cumpliendo con el Señor? Pues poniendo la palabra de Dios en práctica en tu vida. Amén. Realmente poniéndola en práctica. Gloria al Señor. Vamos a ir concluyendo con un pasaje en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 3. ¿Sabe que Dios, cuando nos corrige en algo, a veces nos causa dolor, pero también Él siempre nos da palabras de consuelo y nos da promesas? El capítulo 3 de Apocalipsis contiene el mensaje a una iglesia muy especial para Jesús, que es la iglesia de Filadelfia. ¿Sabe que el Señor Jesús habla a su iglesia, a sus iglesias? Y no le habla a la iglesia dirigiéndose solo al representante de la misma, le habla a toda la iglesia. Amén. Por lo tanto, cuando Jesús nos habla a todos. Amén. Jesús le dice a esta iglesia de Filadelfia: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Jesús amó a esta iglesia por una característica muy especial. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Si tú guardas su palabra, Él te guarda a ti. Si tú haces conforme a su palabra, Él te tiene seguro. Él te tiene seguro. No hay mejor lugar en donde depositar tu seguridad que en Cristo. Las personas pueden intentar depositar su seguridad en el dinero y decir, bueno, voy a trabajar tanto, voy a esforzarme tanto, voy a lograr tener tanto y de esa manera mi vida estará segura. Se equivocan.
Porque el dinero hoy se devalúa, hoy se deprecia. Hoy deja de tener el valor que tenía hace un día. Pero lo que no se deprecia jamás es el amor de Cristo por ti. El que no deja de ser y el que permanece para siempre, inmutable, fuerte, poderoso, es Dios. Él es eterno y vive para siempre. De tal manera que conviene poner la seguridad de tu vida en lo que es eterno, no en lo que perece. No en lo que termina, no en lo que se acaba, no en las cosas de este mundo. Conviene poner la seguridad de nuestra vida en Jesucristo. Pero aquel que desee estar seguro en Cristo tendrá que entonces hacer conforme a su palabra. Tendrá que convertirse realmente en un discípulo, en un seguidor de Jesús. El seguidor aprende del maestro, aprende de Jesús, lo imita. Mira cómo hace las cosas y así lo hace el seguidor. De tal manera que tú y yo, amados hermanos, debemos de dejar de ser tan solo simpatizantes o creyentes de mediana estatura y convertirnos realmente en seguidores de Cristo. De tal manera que entonces al hacerlo podamos tener segura nuestra vida en Cristo Jesús. Yo quiero llegar a la vida eterna en Cristo Jesús. Mi esperanza es Cristo. Este mundo tiene mucha aflicción, tiene mucho dolor. Este mundo tiene mucho por qué sufrir, mucho tiene este mundo para hacernos llorar en muchas ocasiones. En este mundo nos lastimamos continuamente. En este mundo lloramos continuamente. En este mundo sufrimos continuamente. Si no es hoy, será mañana quizá. De pronto la vida cobra un vuelco impresionante y lo que hoy era risa, lo que hoy era alegría, mañana puede ya no serlo. En este mundo hay dolor, hay tristeza, hay llanto, hay enfermedad. Pero nuestra esperanza es que un día en Jesucristo podamos estar frente a Él. Y Él entonces, con ese amor que naturalmente le hace ser un ser de amor, Él mismo sea quien tome de nuestros ojos toda lágrima y sane toda dolencia. Porque dice la Escritura que en Él ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y las cosas viejas pasaron. Y en adelante todo es nuevo en Cristo Jesús. Amado hermano, conviene seguir a Cristo. Ya no más sigas a Cristo como tú quieres. Ya no más. Ya no más sigas a Cristo como tú piensas que debes de seguirlo. Ya no más sigas a Cristo como tú crees que hay que seguirlo. Síguelo a la manera de Jesús. Síguelo como Él quiere que le sigas. Lígate a Él. Aférrate a Él. Abrázalo con todas tus fuerzas. Y no lo sueltes por nada. No lo sueltes. Habrá muchas ocasiones en las que el enemigo intente engañarte y te intente separar de Jesús. Pero recuerda esto siempre. ¿Quién nos separará del amor que es en Cristo Jesús? ¿Quién? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su amor siempre te mantendrá unido a Él. Aférrate a Él con todo tu ser. Y sé un hombre revolucionario. Sé una mujer revolucionaria que aceptó vivir según Jesucristo en medio de un mundo lleno de caos. En medio de un mundo lleno de cosas adversas y de cosas en contra de nuestra fe. Tú, sé un hombre revolucionario que aprendió a amar a Jesús a la manera que Él quiso que le amaras. Y tu vida estará segura.